Buenas tardes y buen fin de semana. Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para rezar juntos. Hoy leemos un pasaje que está a continuación del que compartíamos ayer, en el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Después de esta larga genealogía que escuchábamos ayer, Mateo se detiene en los detalles de cómo Jesús fue engendrado, del contexto, y también se incorpora en este camino del Adviento la figura de San José dentro del proyecto de Dios, del plan de Dios. José que duda, que José que intenta salvar la honra de María, abandonándola en secreto. Probablemente esto hubiera significado que lo iban a acusar de dejar embarazada a su mujer y abandonarla. Y de lo contrario, la Virgen iba a ser considerada infiel y entonces estaría condenada no solo a la deshonra, sino probablemente a ser apedreada hasta la muerte por su infidelidad. Por este sueño revelador, San José obedece, lleva a María a su casa y le pone nombre a Jesús. Este llevar a María a su casa, creo que ya lo comenté por este medio, tiene un trasfondo, parece más bien, mirándolo en detalle, que es María la que incorpora a José en el plan de Dios que ella ya había asumido. Desde el momento mismo de la Anunciación, el objetivo de la Virgen es hacer un lugar a Jesús, al Salvador en el mundo. Y entonces uno podría dar vuelta a las palabras y decir: María se lo lleva a José, a su casa, a su proyecto, a su plan, a su vida, que es el de Dios, ¿no? Le pone nombre a Jesús. Esto significa en la cultura de su tiempo que José es el Padre, Jesús es hijo de José, legalmente reconocido, tanto como si fuera hijo biológico. Le pone el nombre que tiene que ver con la indicación del ángel, tiene que ver con la promesa que Dios había hecho a través del profeta Jeremías, de que nacería un Emmanuel, un Dios con nosotros. El nombre de Jesús hace referencia a la salvación prometida también. Jesús es el que salva, el que trae la salvación de Dios. Acá se puede como entender que el plan de Dios viene siendo desarrollado bien, según su voluntad, en los corazones de quienes se disponen a ello, en este caso en el de María y en el de San José. Entender que probablemente la intención de José, creen muchos, la intención de José de abandonar a María no tiene que ver con que dudara de ella, sino más bien de reconocer que hay una obra de Dios y probablemente se sintiera indigno de ser parte de ella, hasta no ser invitado. Mateo es el que más nos habla de San José y siempre destaca esa obediencia al pie de la letra, en sentido de que hace cada vez, José hace lo que el ángel le dice, y el Evangelio, Mateo en su Evangelio, lo dice con las mismas palabras. El ángel le dijo: lleva a María a tu casa, y José llevó a María a su casa. En otro momento le va a decir: toma al niño y a su madre y vete a Egipto porque están buscando matar al niño. Y dice el Evangelio: tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Cumple literalmente, al pie de la letra, la voluntad de Dios, haciéndose así parte de este gran proyecto
de salvación. Una imagen muy linda la de San José para este tiempo que ya estamos tan cerquita de la Navidad. Un Dios que se acerca para pedirnos que entremos en sus planes, en sus proyectos. Nosotros muchas veces, y está bien, le presentamos a Dios nuestros planes, nuestras intenciones. Pedimos que nos acompañe en ellas. Y también es bueno descubrir que de algún modo Dios nos pide que lo acompañemos en su plan, en su proyecto, en sus intentos de acercarse una y otra vez a la humanidad para permanecer. El Evangelio de Mateo está recién empezando y ya nos hace referencia a este Emanuel, que es Dios con nosotros, y al final de su Evangelio nos va a recordar estas palabras que le dice Jesús a sus discípulos: yo voy a estar siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Celebrar a este Dios que quiere ser Dios con nosotros, y un poco a la luz también de lo que compartíamos ayer, un Dios con nosotros que es un Dios que acompaña las distintas situaciones, los distintos momentos de nuestra vida, que está presente siempre y está presente para darnos salvación, que se concreta también en esta expresión de Mateo, el perdón de los pecados, algo que Israel espera ansiosamente de la venida de Dios, de la presencia de Dios, la reconciliación que tantas veces Dios le ofreció a lo largo de la historia a pesar de sus infidelidades. Nos abre también a nosotros a la esperanza de este perdón de Dios, nos abre a la esperanza de que podemos ir más o menos lenta o rápidamente y ir reconociendo en nuestra vida cuál es el plan de Dios, además de nuestros planes, ir leyendo en nuestra propia vida esas presencias de Dios, Dios con nosotros, Dios que perdona, Dios que salva, Dios que en Jesús quiere acercarse a lo cotidiano y a lo concreto de nuestra vida. Podemos pedirle a San José su intercesión para que nos ayude a tener la humildad suficiente para descubrir las cosas de Dios, la valentía suficiente para acoplarnos en esos proyectos que siempre tienen que ver con este sueño de la Virgen que nace el día de la Anunciación, hacerle lugar a Jesús en el mundo. Hay otro personaje que uno puede recordar en este momento, que es el discípulo amado, que está al pie de la cruz de Jesús en el momento de la entrega final, y Jesús le confía a la Virgen, y allí dice el Evangelio, el discípulo la llevó a su casa. También nosotros queremos traer a la Virgen a nuestra casa, que es nuestra vida, nuestros proyectos, no solo para que acompañe y sostenga, ni más ni menos como madre que es, sino también para que nos ayude a mirar en medio de estas cosas cotidianas de nuestra vida, en medio de las cosas que nos pasan, buenas y malas, en medio de nuestro camino de fe, ir descubriendo qué es lo que Dios tiene pensado. Esto es lo que le pasó a San José, ir descubriendo paso a paso la voluntad de Dios para hacerla realidad en su vida. Que por intercesión de San José podamos vivir así, recibiendo a la Virgen, teniéndola en casa, presentándole nuestras necesidades, nuestro deseo de ser cuidados por ella, y también pidiéndole que nos ayude a ver las cosas de Dios en nuestra vida, sus proyectos, sus sueños, para poder, como José, y con su ayuda, responder al pie de la letra a cada una de las cosas que Dios nos proponga en este camino. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.